Y vamos a comenzar esta sección o este capítulo que de por sí pudiese ser sin problema una serie o una miniserie, porque Pablo habla de algo tan importante, de que es la vida en el Espíritu. A veces hemos oído esa palabra, a lo mejor, o esa frase muchas veces, la vida en el Espíritu. Bueno, ¿qué significa eso? Espero y mi oración es que durante estas semanas, porque vamos a estar varios domingos solo en el capítulo 8, pueda ser algo que Dios pueda hablarte y pueda ayudarte en tu caminar diario con Jesús. Entonces, vamos a hacer algo que es, la Biblia originalmente no tenía divisiones de capítulos ni versículos. Entonces, para poder comprender un poco lo que vamos a ver esta tarde, me gustaría que leyésemos a partir del capítulo 7, así que ve ahí a Romanos 7, vamos a leer desde el verso 14 hasta el capítulo 8, verso 4. Entonces, hoy solo vamos a estudiar 4 versículos, pero para entender un poco del contexto y recordarlo, vamos a leer desde el 7, 14 en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Padre, danos ojos para ver, danos una mente y un corazón para entender, y danos la voluntad para obedecer lo que aquí tú nos hablarás. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el capítulo 8 es de esos capítulos que estaba esperando que nos tocara. Toda la palabra de Dios es inspirada. Reconozco que a lo mejor no todas las partes de la Biblia son inspiradoras, aunque todas están inspiradas. Creo que esta es una porción muy inspiradora para el cristiano, porque nos habla de algo que cada creyente enfrenta día tras día, que es básicamente cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana. Sabemos quién es Jesús, hemos creído en Él, hemos sido salvados, hemos sido perdonados, y ahora nos toca caminar con Cristo y nos toca vivir la vida cristiana. ¿Cómo lo hacemos? La semana pasada, y si no estuviste con nosotros, te recomiendo que puedas oír o ver el mensaje, porque Pablo básicamente nos mostraba su frustración al querer él básicamente agradar a Dios y toparse con lo que leímos, que es, a pesar de que él sabe lo que es bueno y quiere hacer lo bueno, no siempre lo hace.
Y esa es una lucha que todos tenemos, desde Pablo hasta nosotros. ¿Cómo le podemos hacer de que sabiendo lo que debemos de hacer y queriendo hacer lo bueno, a veces no lo podemos hacer? Gracias a Dios por Romanos 8. Y es lo que vamos a ver todas estas semanas. Pero en el verso 1, creo que es muy importante, ahí Pablo nos habla de un lugar en el cual debemos todos estar. Y él dice que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Esta verdad es tan importante entender que nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, tiene estos dos factores o estas dos realidades. Primero, que la Biblia nos dice que Jesús está en nosotros. Cuando rendimos nuestra vida a Él, cuando nacimos de nuevo, Cristo vino a vivir a nuestra vida. Pablo le dice a los colosenses en Colosenses 1:27, dice, Cristo en ustedes, dice, la esperanza de gloria. El cristianismo es el único sistema de fe donde el Dios al que se adora viene a residir dentro del adorador. Y es Cristo en nosotros, Él viviendo dentro de nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sucede eso? Efesios 3:17 dice, Cristo habite por la fe en sus corazones. Entonces, mediante la fe es que Cristo viene a residir a nuestra vida. Ahora, podemos ir un poco más allá. ¿Cómo lo hace? Sí, es por medio de la fe. Pero la Biblia nos dice que Cristo vive en la vida de cada creyente a través de su Espíritu, a través del Espíritu de Cristo. Si ves ahí en el mismo capítulo 8, verlo en tu Biblia, y baja hasta el verso 9, no es algo que vamos a estudiar hoy, pero quiero mostrarte esto. Dice el verso 9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces Pablo está equiparando y igualando al Espíritu de Dios con el Espíritu de Cristo. O sea, el Espíritu Santo también se le llama como el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿cómo habita Jesús en la vida de sus hijos? A través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Pero también, no solamente la Biblia nos enseña que Cristo vive en nosotros, sino aquí nos dice que nosotros también estamos en Él. No solamente Él en nosotros, sino nosotros también en Él. Y eso ocurre por medio de la fe. Estamos unidos, estamos vinculados a Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces hay esta profunda unión entre Cristo y su gente. Nosotros en Él y Él en nosotros en la vida de cada uno. Ahora, el estar en Él y Él en nosotros trae beneficios y trae buenas cosas para los que están en esa posición. Y es la no condenación. El versículo 1 de Romanos 8 es un versículo muy importante, porque precisamente nos habla de que esta unión con Cristo y su presencia en nuestra vida es la que nos garantiza que no estamos bajo ninguna condenación. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que el Evangelio nos enseña y nos muestra la Biblia? Es que Jesús murió por nuestros pecados. Jesús pagó nuestra deuda, Jesús nos salvó. Eso es una realidad. Ya no estamos bajo la condenación de Dios. ¿Se acuerdan los primeros 3 capítulos de Romanos? Pablo hablaba de que el hombre está bajo la ira de Dios porque básicamente violamos su ley. Pero al venir a la fe en Cristo ya no estamos bajo esa condenación, sino que hemos venido y hemos pasado de muerte a vida. Mira lo que Jesús dijo, las palabras de Cristo en Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Entonces, legalmente, por decirlo de alguna manera, ante el Padre, ante Dios Padre, al estar en Jesús, tú y yo no somos ya más culpables y por lo tanto ya no somos condenables. Nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque estamos en ese lugar seguro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando niños, cuando jugabas, no me acuerdo el nombre de este juego, pero hacías cosas y tenías que venir a tu zona de seguridad
Ok, ese es el lugar donde estamos ahora. Estamos seguros ahí. Ningún otro lugar es tu zona segura, ok. Es solo Jesús. Ese es el lugar donde estamos bajo no condenación. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y quiero como que un poco aplicarlo a nuestra realidad, porque por ya cierto tiempo, sobre todo en las iglesias en Latinoamérica, esta idea como que agarró como que tracción en que a pesar de ser cristiano, tú puedes estar a lo mejor bajo algún tipo de maldición. ¿Por qué? No por lo que hiciste tú, sino por lo que hicieron tus padres o lo que hicieron tus abuelos o quién sabe cuántas generaciones atrás. Entonces te hablan de estas generaciones o maldiciones generacionales. Pero este versículo como que destruye esa mala doctrina. Ya ahora en Cristo no estamos bajo ningún tipo de condenación. No hay nada de lo cual debamos de preocuparnos, ni siquiera de algo que hicimos nosotros o que hicieron nuestros antepasados. En Cristo no estamos bajo condenación. Es una verdad real, es un término legal y ese es nuestro estatus delante de Dios. Ahora, ¿por qué también esto es importante? Porque también tú y yo tenemos un adversario y ese adversario la Biblia lo llama Satanás, el diablo. Y esa criatura, ese personaje, es conocido en la Biblia como el acusador de los hermanos. Así lo relata Apocalipsis, es el acusador de los hermanos. Y lo vemos en el libro de Job, que vamos a estudiar en los próximos meses, cómo él va ante la presencia de Dios y acusa a Job ante Dios. Porque eso es lo que Satanás hace. Satanás conoce la vida, conoce nuestra vida, no es Dios, no está en todas partes al mismo tiempo, no es omnisciente, no es omnipresente, no conoce mi corazón, mis emociones, no ve. Pero él conoce mi historial y sabe lo que yo hago y lo que tú has hecho. Y él usará nuestro pasado y usará nuestra vida y nuestros tropezones para buscar condenarnos. Ahora, necesitamos un súper buen abogado. Y Juan nos dice en 1 Juan 2, verso 1, que Jesús es nuestro abogado, que Él nos defiende. Y cada vez que Satanás quiere acusarnos, Jesús nos defiende y nos dice, no, Él es inocente, Él no es culpable. Ya ese pecado ya fue pagado. Entonces, Dios no castiga el mismo pecado dos veces. Ya fue castigado en la cruz de Cristo. Entonces, no estamos bajo condenación, ¿ok? Pero, este versículo está, capítulo 8, verso 1, está después de ¿qué? Del 7, 20 y tantos. Eso quiere decir, y creo que es muy importante, porque hay otro tipo de condenación también en la que a veces caemos y podemos estar. Y tiene que ver con la condenación que viene a nuestra vida por la frustración de no dar el ancho en nuestra vida espiritual. Es lo que es su frustración del capítulo 7. Pablo termina diciendo, lo que yo hago no es lo que quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago y me encuentro en esta lucha de saber lo que es bueno, pero no tener el poder para hacerlo. Entonces, los cristianos pecan, ¿ok? Pecamos. Entonces, ese pecado y esos tropezones en nuestra vida, ¿qué es lo que van a traer? Van a traer condenación a nuestra vida. Nosotros mismos nos vamos a condenar a veces. Satanás nos va a querer condenar. Otros nos van a querer condenar. Y es en ese contexto que está este versículo de que no hay condenación. No en un contexto de salvación, sino en un contexto de santificación. O sea, como cristianos vamos a pecar, pero tenemos que recordar que aún y pesar que hemos pecado o pecaremos, ya no estamos bajo ningún tipo de condenación. Y eso nos da libertad para poder amar y conocer y servir a nuestro Dios, porque Jesús pagó por nuestros pecados del pasado, presente y también los futuros que puedan venir. Esto no es como una carta y una licencia para pecar abiertamente, porque ya Pablo nos dijo en capítulo 6 que el cristiano ha muerto al pecado. Pero cuando pequemos, cuando eso ocurra, debemos de recordar que no estamos bajo condenación. Entonces, en mi intento de querer agradar a Dios, como Pablo estaba en el capítulo 7, y en su frustración de a veces fallar, a veces pecar, eso tampoco debe de condenarnos. Nuestros intentos fallidos de cuando
no hacemos lo que Dios quiere que hagamos como estaba Pablo. No estamos bajo ese tipo de condenación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Pablo nos mostró en el capítulo anterior, que debemos de renunciar y dejar todo intento de querer buscar la transformación de nuestra vida siguiendo y obedeciendo una ley en particular. No se va a lograr el cambio en nuestra vida simplemente por seguir una ley o por nuestra autodeterminación. No funciona así. Entonces, no estamos bajo condenación. Ahora, ¿cuál es la esperanza que tenemos como cristianos? No solamente que Cristo nos salvó y nos redimió y nos hizo sus hijos, sino que también Dios nos ha enviado a su Espíritu. Si tú vuelves a leer con detención el capítulo 7, te vas a dar cuenta que el énfasis y una palabra que se repite mucho ahí es ley, 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 ley. Y mucho yo, como un énfasis en sí mismo y un énfasis en una ley. El capítulo 8 es muy diferente. La palabra que más se repite es Espíritu y está hablando del Espíritu Santo. 18 veces aparece. Entonces ya no se trata de mí, no se trata de una ley, se trata del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de cada cristiano. Entonces, no estamos bajo ningún tipo de condenación y no debemos de vivir bajo condenación, aún siendo cristianos, habiendo pecado. Necesitamos arrepentirnos, pedir perdón y buscar la ayuda y el poder de Dios para vivir la vida cristiana. Ahora, el verso 1, la segunda parte del verso 1, dice algo muy interesante. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, como cristianos, somos personas de la verdad. Y eso significa que hay cosas que debemos de estar preparados para hablar. Y una de las cosas, dependiendo de la versión de la Biblia que uses, si uses la Biblia que yo uso, que es la Nueva Biblia de las Américas, o la Reina Valera, por ejemplo, dice lo que acabo de leer, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el verso 1. Ahora, si tú usas una nueva versión internacional o una NTV, esa segunda parte no va a aparecer. No aparece en esas versiones. Y no dices, estas Biblias son heréticas. No se trata de eso. ¿Por qué te lo quiero explicar? Porque en los manuscritos más antiguos, a veces algunas Biblias te lo ponen abajo. Esa segunda parte del verso 1 no aparece en los manuscritos mayoritarios y más antiguos. Entonces, ¿qué es lo que probablemente pasó? Es que el copista, la persona que estaba transcribiendo el capítulo 8, por decirlo, quiso agregar un comentario sobre lo que está escrito. Y no es una herejía, no está inventando algo que Pablo no dijo. De hecho, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, está en el verso 4. Entonces, nada más es como una clarificación y lo pone ahí, porque ¿qué es lo que a veces pasa? Como él lo ha dicho antes. A veces cuando se habla de lo que Dios ha hecho por nosotros y de la gracia de Dios, algunos se ponen temerosos. Porque dicen, no, eso es demasiado amor, demasiado favor. La gente se puede aprovechar de eso y puede malinterpretarlo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque pudiese en la mente de algunos llegar a pensar así. Ok, ¿quiénes son los que no están bajo condenación? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso no es lo que el texto está diciendo. Los que no están bajo ningún tipo de condenación son los que están en Cristo. Esa es la verdad. Claro, al estar en Cristo, Dios me va a capacitar para no andar en la carne, pero no es el requisito para no estar bajo condenación. No sé si me expliqué o me hice bolas, pero esa es la razón por la cual cada cristiano no está bajo condenación. No es porque ha sido fiel en vivir su vida cristiana, sino es porque está unido y está en Cristo Jesús. Esa es la verdad del verso 1. ¿Okay? Ahora, el verso 2 nos habla de dos leyes que operaban y operan en la vida de un hombre. Habla primero de la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, y después habla al final de esta ley del pecado y de la muerte. No voy a comentar mucho del Espíritu porque voy a cerrar con eso,
pero habla de la ley del pecado y la muerte. ¿De qué ley está hablando Pablo acá? Bueno, de la ley que él describió en el capítulo anterior. El capítulo 7, la segunda parte del capítulo 7, Pablo describió, y una manera en la que él habla sobre la ley de Moisés habla como una ley de pecado y de muerte. Mira, retrocede al capítulo 7, solo vamos a leer unos versículos, del verso 9 al 11, como para que podamos entender, podamos interpretar esto que Pablo está diciendo. Romanos 7, verso 9 dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Entonces ahí está claramente, está hablando de la ley de Moisés y está haciendo esta unión entre mandamiento y muerte, pecado y muerte. Entonces Pablo está describiendo que esta ley, que es la ley de Moisés, es básicamente una ley la cual antes estábamos bajo su jurisdicción, aunque no supiéramos. Estábamos bajo la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. Y lo que hacía la ley de Moisés, como vimos la semana pasada, básicamente era revelarnos nuestro pecado y condenarnos. Ese era el propósito. Era básicamente como un espejo que nos muestra nuestra realidad, muestra nuestras deficiencias, nuestras imperfecciones, el espejo, pero el espejo no puede lavar mi cara. ¿Ok? Solamente me revela quién yo soy. Y eso hacía la ley. Mostraba mi pecado, me condenaba a muerte, porque estoy separado de Dios por no obedecer sus mandamientos. Ese es el vínculo, por eso es la ley de pecado y de muerte. No está diciendo que es mala, él clarifica que es buena, y es buena ¿por qué? Porque cumple su propósito. Como Pablo escribió a los Gálatas, la ley de Moisés nos muestra nuestra realidad y nos prepara para buscar ayuda en Jesucristo. Para eso Dios la dio. Entonces quiero que vayas conmigo hacia tu derecha, a Gálatas precisamente. Nada más quiero leerte una parte. Gálatas capítulo 3, por favor. De hecho, Gálatas es un buen compañero de ruta de la carta a los romanos. Entonces, es bueno como que poder leerlo para leerlo a lo mejor en tu tiempo personal y poder tener como que un complemento de lo que Pablo está hablando en Romanos. Voy a leer capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿ok? Pablo está enojado. ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Es como que, a ver, díganme la neta, ¿no? ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Pablo está indignado, está muy enojado, porque se dio cuenta que la iglesia de los Gálatas estaba retrocediendo. Estaba volviendo al judaísmo para relacionarse con Dios. Entonces ellos habían creído en Cristo y en Cristo como la única manera para obtener la salvación. Ese es el evangelio. Pero ahora ellos estaban siendo engañados por estos judaizantes que le estaban haciendo creer de que para agradar a Dios era, a lo mejor importante creer en Jesús, pero que también tenían que guardar las obras de la ley. Tenían que cumplir con ciertos requisitos de ciertos días, con ciertas ceremonias, con ciertos rituales, porque si no hacían eso, básicamente Jesús no es suficiente. Entonces Pablo, al enterarse de eso, está indignado y le escribe una carta donde realmente es muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos habían mal entendido cuál era el propósito de la ley de Moisés.
La ley de Moisés no fue dada para transformarnos, para cambiarnos, fue dada para revelar nuestra condición, revelar que Dios es santo y que nosotros no lo somos. Es simplemente muestra, nos condena y nos apunta a dónde está la salvación y la dirección, que es Jesucristo. Entonces, la ley es buena y no tenemos que caer en la tentación de decir, la ley de Moisés es mala, porque no es, porque cumple su propósito. No me gusta el espejo porque me muestra mis arrugas. Sería absurdo. El problema no es el espejo, soy yo, estoy viejo. Entonces, el problema no es la ley cumple su propósito, que es mostrar mi realidad. Entonces, es buena. La ley de Dios también, Dios nos mostraba cómo era su carácter, que es un Dios santo, nos muestra lo que Dios pide. Pero algo muy importante, volviendo a Romanos 8, es que Pablo nos dice que la ley es débil. Y el culpable es nuestra carne, no es la ley que esté mala, es nosotros somos débiles. No tiene el poder para ayudarnos a hacer lo que Dios pide. La ley te dice, Dios pide esto, pero no te da el poder para hacer lo que Dios te pide. Simplemente te muestra lo que Dios pide. Nos muestra el estándar de Dios, pero no nos da el poder para llegar al estándar de Dios. Entonces, todo este movimiento que ya andaba persiguiendo Pablo de los judaizantes, sigue existiendo, está vivo y coleando hoy en día. De gente que piensa que puede compatibilizar, poner su fe en Jesús, conseguir ciertas tradiciones del Antiguo Testamento, como una manera de poder obtener el favor de Dios. Y cuando Pablo dice, si tú a Jesús le agregas algo extra, necesario, ese es un falso evangelio. No es el evangelio de verdad. No te va a salvar. Entonces, ¿cómo podemos vencer el pecado? Porque ya vemos que la ley de Moisés no nos da el poder para vencer el pecado. ¿Cómo el pecado es vencido? Y la respuesta está en Romanos 8, versos 3 y 4. Dice, pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Entonces, ¿cómo venció Dios al pecado? ¿O cómo se vence al pecado? Dios lo tuvo que hacer. Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo. La única manera de vencer al pecado es Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Quiero leerte los versos 3 y 4 en una versión, en una paráfrasis más moderna, mejor para complementar un poco la idea y que nos dé más claridad. J.B. Phillips lo escribe así. Dice, la ley nunca logró producir justicia. El fracaso siempre fue la debilidad de la naturaleza humana. Pero Dios resolvió esto al enviar a su propio Hijo Jesucristo para vivir en esa naturaleza humana que causa el problema. Y mientras Cristo tomaba sobre sí los pecados de los hombres, Dios condenó esa naturaleza pecaminosa. Así somos capaces de cumplir con los requisitos de la ley, siempre y cuando ya no vivamos según los dictados de nuestra naturaleza pecaminosa, sino en obediencia a las indicaciones del Espíritu. Entonces, básicamente es cómo Dios derrotó al pecado, Jesús tuvo que venir. Porque ningún hombre tenía la capacidad de poder cumplir a la perfección lo que la ley de Dios demandaba. Nadie, solo una persona, Jesús, fue capaz. De hecho, Pablo ya nos dio esa conclusión. En Romanos 3:20, al terminar esa sección de condenación, Pablo puso así, porque por las obras de la ley, algunos seres humanos, ningún ser humano será justificado delante de él. No hay ninguna esperanza de que ningún hombre que haya existido aparte de Cristo pueda existir, pueda cumplir perfectamente la ley de Dios, la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que mandar a Cristo.
Porque como dijimos, la ley tiene requisitos y es lo que Pablo dice. Hay requisitos, o sea, Dios pone requisitos. Yo soy así y yo espero esto. Pero la ley no tenía el poder para dar el poder. Entonces Jesús tuvo que venir y Jesús cumplió la ley. Y aquí donde entra importante el verso 1. ¿Qué es lo que veíamos en el verso 1? Que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces, al haber esa relación, cuando Cristo cumplió la ley, tú también la cumpliste y yo la cumplí. Él nos representó. De hecho, si te fijas bien, es muy importante el verso 4. Fíjate el verso 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera, dice, ¿por nosotros? No. Dice, en nosotros. Entonces, el requisito de la ley no podíamos cumplirlo nosotros. No podíamos cumplir toda la ley de Dios. Es imposible que un hombre la pudiese cumplir. Pero se cumplió en nosotros porque ¿quién está en nosotros? Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y Él es nuestro representante. Él vivió en nuestro lugar. Y al poner nuestra fe en Él, esto es lo que ocurre. El Padre, piensa en esto. Si tú estás en Cristo, el Padre te ve a ti como si siempre hubieses obedecido todos sus mandamientos. Así. Porque tú estás en Él y Él está en ti. Y Él cumplió toda la ley de Dios. El Padre te ve a ti como si tú hubieses obedecido todos sus mandamientos siempre. Porque es la única manera de poder entrar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la cruz? A veces decimos, Cristo murió por mis pecados. Y sí. Entonces, en la cruz hubo un intercambio. Nosotros le transferimos, o Jesús llevó mis pecados en la cruz para morir y pagar esa deuda. Pero también hubo una transferencia de allá para acá. Y es lo que la Biblia dice, que Jesús nos transfirió, o Dios nos transfiere la justicia de Cristo a nuestro favor. Entonces Dios ahora nos ve, al ver a Cristo nosotros, nos ve como personas justas. Que siempre, o sea, Dios te ve como si siempre hubieses obedecido. Nada más piensa eso el resto de la semana. O sea, ¿cuál es, y no me vayas a malinterpretar, cuál es nuestro afán a veces de querer demostrarle a Dios algo? No, yo sí te voy a demostrar de que yo sí puedo obedecer. Si Dios ya te ve como ya obedeciste. ¿Y por qué te ve así? ¿Porque obedeciste? No. Porque estás parado en Cristo Jesús. Es el lugar donde estás. ¿Y quién está en ti? Entonces ya no estamos batallando para obtener el favor de Dios. Ya tenemos el favor de Dios. Entonces ahora vivamos la vida cristiana. Porque ya tenemos su favor. Entonces, estos requisitos los cumplió Cristo y al estar en Él se cumplieron en nosotros. Y el Padre me ve como si siempre hubiese obedecido. Ahora, esta ley que dice ahí en el versículo 2, la ley del Espíritu, que tiene que ver con lo que dice al final del verso 4, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es lo que quiero tratar de explicar en 17 minutos. El andar conforme al Espíritu es la clave para poder vivir la vida cristiana exitosa. Y me refiero a exitosa no que vas a ser rico y famoso, ¿ok? Tengo que clarificar las palabras porque hoy en día exitosa es obedeciendo a Dios, viviendo una vida que honra a Dios. Entonces, Pablo ya nos mostró en el capítulo anterior que la santidad o crecer en santificación es imposible tratando de guardar la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés no produce santidad en mí. Nada más trae culpabilidad y condenación. Entonces Pablo decía, lo que yo quiero hacer no lo hago, y todo su conflicto, toda su realidad. Entonces la santidad en nosotros no se logra ni por seguir la ley de Moisés, ni por nuestro esfuerzo personal. Esa es toda la idea de Romanos 7. No se puede. ¿Cómo se puede entonces?
Se puede porque es una obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Es una obra de su Espíritu. Entonces, pensemos en esto. Algo que decía a los que vinieron a las 10 de la mañana. Si la ley de Moisés, que fue dada por Dios, fue dada y no tenía el poder por nuestra debilidad de cambiarnos, ¿qué nos hace creer que un programa humano te va a llevar a cambiar de verdad? O sea, dices, ¿de verdad? Si la ley de Dios que Él inspiró no tenía el poder para cambiarnos, ¿por qué un programa humano te va a cambiar de verdad? A veces el hombre es buenazo para crear programas y planes y estrategias y si sigo este plan, si sigo estos pasos, mi vida va a cambiar. Hay cosas que sí nos pueden ayudar. No es que, Dios nos dio sabiduría, nos dio mente, nos dio capacidades para edificarnos unos a otros. Pero el tipo de cambio que la Biblia habla, de un cambio de verdad, de una nueva criatura, es imposible por ningún plan humano. Ni siquiera la ley de Dios era capaz y podía, por nuestra debilidad, transformarnos. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. A veces cuando ciertos cristianos empiezan a hablar de que ya no estamos bajo la ley, también se ponen nerviosos. Porque ellos oyen, dicen, ok, ese está diciendo que ya no está bajo ninguna ley, que básicamente puede hacer lo que quiere. Y no es lo que la Biblia nos está diciendo. Pablo nos decía en el capítulo 7, los primeros versículos, que esta ilustración, ¿se acuerdan del matrimonio de esta mujer? Que estaba unido a este hombre y la única manera de zafarse de ese matrimonio tenía que morir. ¿Ok? Y Pablo nos dijo, nosotros morimos a la ley. Ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley de Moisés, pero no para quedarnos solos, sino ahora pasamos a la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu es la que guía nuestra vida y la que le da un marco a nuestra vida como cristianos. La ley de Moisés, básicamente, si tú la ves, empiezas a darte cuenta que hay un fuerte énfasis en las acciones. Lees los mandamientos y no todos, pero la gran mayoría tiene que ver con acciones que no debemos de hacer. Habla del adulterio, habla de matar, etc. En eso se enfatizaba la ley de Moisés, pero la ley del Espíritu, que es la ley del Nuevo Testamento, la ley de Cristo, no solamente se enfoca en una acción, se enfoca en actitudes, se enfoca en intenciones. Jesús no habló únicamente del adulterio, que lo condenó. Habló de tener cuidado con la lujuria. O sea, va un paso antes todavía y más profundo. La ley decía, no adulterio, Jesús dijo, no mires. Ok, la ley de Moisés decía, no vas a matar. Jesús dijo, aguas con enojarte y odiar a tu prójimo. Eres tan culpable como el que mata. Entonces, esta idea de que la ley del Espíritu es algo como relajado, informal, así medio raro, medio místico y extraño, no, la ley del Espíritu es algo mucho más profundo que la ley de Moisés. El cristiano no está en libertinaje, está bajo la ley del Espíritu. Entonces, si la ley de Moisés era imposible, ¿cómo nos va a ir con la ley del Espíritu? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Necesitamos al Espíritu. Necesitamos al Espíritu de Dios para producir en nosotros y llevarnos a vivir esa vida que es imposible vivir sin su ayuda. Si alguien, y este es el cristianismo a veces que algunos cristianos están viviendo. La vida cristiana se puede intentar de diferentes maneras. Generalmente la mayoría o muchos dicen, ok, ya Jesús me salvó, pagó por mis pecados, ahora yo voy a tratar de ser una mejor persona. Y voy a tratar ahora de seguir el ejemplo de Cristo. Ok, dale, sigue el ejemplo de Cristo, trata de imitarlo. No solamente en sus acciones, también en sus motivaciones.
Ok, dices, no, pues ya, me rindo. Exactamente, la vida cristiana es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Para poder vivir y poder imitar a Cristo, necesitamos al mismo Espíritu de Cristo viviendo en nosotros. Es la única esperanza que tenemos. Leía y escuchaba a un escritor cristiano que él hablaba sobre una pieza musical, no recuerdo el nombre, pero es una pieza de Bach, que es considerada una de las piezas más complejas que han sido creadas. Y él hacía este ejemplo, este ejercicio de que ponía la pieza original interpretada por una orquesta muy reconocida y después él trataba de imitar esa pieza, él tocando el cello. Ya te imaginas un desastre. O sea, nada parecido a la pieza que él quiere imitar a ser tocada como se debe. Entonces, hablamos como si lo conociera, ¿verdad? Yo en mi mente como que estoy hablando con él. Él decía de que básicamente cuando tratamos de imitar, a veces somos muy malos imitadores. O sea, la gente dice, los cristianos son así, entonces así es el cristianismo. Es que a veces no somos muy buenas copias. Pero el asunto es esto, como que aterrizándolo a lo que Romanos 8 nos está diciendo. El cristianismo es la única, entre comillas, religión. No me gusta usar mucho esa palabra, pero la voy a usar en este. Es la única, entre comillas, religión donde el Dios al que se adora es el mismo Dios que viene a la vida del adorador para ayudarlo a vivir la vida que Dios pide. Todas las otras religiones se trata de un esfuerzo personal, de tratar de ganarte la salvación, de tratar de ganarte el cielo, de tratar de hacer esto. Pero el cristianismo es el único sistema de fe donde el Dios al que se adora viene a la vida de su adorador y lo empodera y lo llena y lo habita para ayudarlo a vivir la vida que él pide. Es como si Bach viniese y le empezara a enseñar a este hombre, así se toca esta pieza. Así, pon aquí, yo te voy a ayudar, te voy a instruir. Ok, en el cristiano es lo mismo. Dios nos modela y nos muestra el camino de Cristo, pero Cristo viene a vivir dentro de nosotros. La esperanza de gloria. Cristo en ustedes, dice Pablo a los colosenses. Entonces es Cristo el que te va a ayudar y el Espíritu de Cristo en nosotros, el que nos va a ayudar a vivir esta vida que en nuestras fuerzas y simplemente como autodeterminación y autopropósito no vamos a poder. Entonces tienes que rendirte a eso. Hay mucha gente tratando de intentar demostrarle algo a Dios. Vas a terminar frustrado. Porque no puedes obedecer a Dios si Dios no te ayuda en eso. Como Pablo, a veces sí obedezco, pero no siempre obedezco. Y se siente miserable por eso. ¿Cómo puedo obedecer más? Necesito más de Dios en mi vida, más de su Espíritu en mi vida. Entonces, el Espíritu Santo, y con esto voy a cerrar, el Espíritu Santo es imprescindible en la vida de cada cristiano. Y aquí siempre hay como que extremos y queremos siempre como que tener un balance y un equilibrio en esto. Pero es muy, muy claro que la Biblia nos dice que la vida cristiana es imposible sin el Espíritu de Cristo. Y hay todas estas ideas bastante extrañas, algunas sobre cómo y qué es lo que hace el Espíritu Santo, pero la Biblia nos dice que es el ayudador que Dios envió para estar a nuestro lado, para ayudarte a ti y a mí a vivir la vida cristiana. No es una fuerza extraña, no es algo místico como algo abstracto, es una persona. La Biblia nos da ciertas características que tiene el Espíritu Santo que nos muestra su personalidad. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo tiene conocimiento. 1 Corintios 2, 10 al 11 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahí vemos rasgos de personalidad. El Espíritu Santo tiene conocimiento. No es una fuerza, es una persona.
El Espíritu Santo también tiene voluntad. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Tiene voluntad. Tercero, el Espíritu Santo tiene amor. Romanos 15:30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo ama. Es una persona. El Espíritu Santo también puede ser entristecido. Siente tristeza. Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, todas estas cosas, como muchas otras, nos muestran que el Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, es una persona. Nosotros pensamos que una persona tiene que ser algo físico, pero vemos que la personalidad no implica únicamente algo físico. Hay rasgos de personalidad como estas que hacen a algo, no algo, sino a alguien. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Jesús en Juan 14:16-18 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando habla y usa la palabra consolador, la palabra quiere decir paracletos, y es alguien que fue enviado a tu lado para ayudarte. Es un ayudador personal. Está al lado de cada creyente, está en la vida de cada creyente y quiere estar en la vida y sobre la vida de cada cristiano. Hoy en día está de moda todo este rollo de la inteligencia artificial y todo lo preguntamos ahí. Pero realmente lo que Dios nos da en su espíritu es inteligencia espiritual. Es la verdad de Dios aplicada a cualquier situación en tu vida. No hay ninguna ley, sería imposible crear una ley que se ponga en cada situación individual de 8 billones de personas. Pero el Espíritu Santo viene y en cada situación de esas potencialmente 8 billones de personas siempre te va a guiar a la verdad. Es personalizada la cosa. Lo necesitamos. Es el ayudador. Pero muchas veces nos encontramos en la vida miserable de Romanos 7, miserable de mí. Viviendo o intentando vivir la vida cristiana nada más en mi esfuerzo personal. En yo puedo hacer esto, me voy a esforzar, le voy a demostrar a Dios. Confiando en nuestra voluntad nada más. Y no pidiendo ayuda a Dios, que Él nos guíe y que Él nos dé poder para hacer su voluntad. Jesús habla de que, ahí en Juan 14, de que Él va a estar siempre con nosotros, siempre. Cuando tú seas anciano, seas un adulto o seas un adolescente, donde quiera que estés, si eres un cristiano, tienes al ayudador contigo. No estás obligado a caer en esa tentación, no estás obligado a sucumbir ante la presión, no estás solo. A veces hoy pagamos para que alguien nos oiga, no tenemos que pagarle a Dios. Él está con nosotros, Él está en ti. ¿Entendemos eso? ¿Estamos viviendo, entendiendo eso o no? Él está con nosotros y Él nos va a dar un poder sobrenatural para poder ser fiel a Él y poder hacer lo que Él nos pide. Si no tenemos ese poder, no lo vas a hacer, no lo voy a lograr. Necesitamos de su poder. Él nos empodera, y esa palabra está muy sucia y muy manoseada hoy. Pero Él nos empodera, nos da de verdad poder para ser sus testigos. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ok, Cancún es un lugar muy lejano a Jerusalén. Estamos en los confines de la tierra a lo mejor. Esta promesa es para ti. El Espíritu Santo vino para estar a tu lado, para ayudarte a poder ser un fiel testigo de Cristo. Tengas 14 años, tengas 30, tengas 80, tengas 90. Jesús dijo en Lucas 11:13,
Pero si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo? Y termina ahí el versículo, no. A los que se lo pidan. Pablo dice a los Efesios en Efesios 5:18 que no nos debemos de embriagar con vino, en lo cual hay disolución, sino que debemos de ser llenos del Espíritu. Es algo que debemos de procurar. Entonces, mi pregunta para ti, para cerrar, es ¿cómo has estado viviendo o intentando vivir tu vida cristiana? Por eso mucha gente como que dice, ya me cansé del cristianismo, porque a lo mejor desde el púlpito lo que hemos hecho énfasis es, debes de hacer esto. Y no hemos dado la otra parte, que es, debes de hacer esto, y esta es la vida que Dios tiene para ti, pero también está Dios para ayudarte a hacer eso. Porque si no descansas del ayudador, Pablo, Romanos 7, miserable de mí.